Buenas tardes, mi nombre es Arturo Mozo, soy el tesorero de este Colegio Oficial de Arquitectos y en primer lugar quería dar la bienvenida a todos los asistentes que hoy nos reunimos con motivo del acto de inauguración de la 9ª edición del Mercado del Arte. Este colegio y su Junta de Gobierno quieren aprovechar esta ocasión para expresar la satisfacción de que este evento se realice en nuestra casa, enclave perfecto como punto de encuentro entre el arte y la arquitectura. También queremos mostrar nuestros agradecimientos a su comisario, Alfonso Arenas, por haber contado con nosotros para este propósito y su colaboración en la preparación del mismo. Este año tenemos el placer de inaugurar el mercado con la conferencia de don Guillermo Pérez Villalta, arquitecto, pintor y escultor, para lo cual doy la palabra a la poeta y escritora Josela Maturana, quien nos hará la presentación del conferenciante. Doy la palabra a Josela y muchas gracias por la asistencia. Buenas tardes. Presentar a Guillermo Pérez Villalta creo que implica un ejercicio pasado y presente. Ser como ánforas que contuvieron aceite y vino y que ahora tienen ojos que miran el asfalto. Toda la geometría deshace sus líneas y se las entrega al pintor para que construya un universo posible e imposible. Si la creación es búsqueda, indagación y descubrimiento, el hallazgo y el proceso que lo ejecuta y distingue como propio, único y prodigiosamente ungido por la belleza, se ha materializado en una obra de fuerza, fecundidad y deslumbradora aportación, que perdurará en el tiempo y en el espacio creado y por crear. La multiplicidad de sus dones confluyen en ese universo y se vinculan en una rica asociación de elementos individualizados y rotundos, palpitantes en su definida plasmación, pero al fin compartidos y compartiendo, en una comunidad asombrosa que muestra una escena de la existencia, extraída del sueño y de la realidad. Guillermo Pérez Villalta narra lo vivido y lo no vivido, como una aspiración legítima que ostenta en la potestad de una estética y de una verdad que sustenta el sentido de todo lo creado. Un lenguaje que trasciende desde su acto creador, visión, pasión y sentimiento que construye hacia el espectador, que puede ser envuelto, derramado, enclavado en la consistencia de lo recorrido y de lo reconocido y en el ensimismamiento de lo nunca visto. Porque forma parte del milagro del arte hacer que sea lo que no era, hacer que esté lo que no estaba. Hay en su pintura un relato anterior a nosotros mismos, donde, sin embargo, podemos encontrarnos. La placidez remota y la celebración del vivir, la herencia plástica y hondamente corpórea del legado del sur, expresa su alegría y su defensa de lo bello en seres y en objetos, vivos en su quietud, en su quehacer, en su épica o en su melancolía. La pintura de Pérez Villalta es la pintura siempre de un lugar, fuera o dentro, en el espacio cerrado o en el espacio abierto, donde a veces los seres parecen no mirarnos, a veces tampoco se miran entre sí, pero
una figuración marcada por lo que son o fueron o quieren ser y determinada por lo que hacen, está firmemente presente y nos obliga a buscar, a mirar, a seguir la oblicuidad de su designio. También lo inerte y el mito y la metamorfosis relatan lo que fue y es el bodegón, fruta, libro, flor, círculo, mesa, cono, esfera, lo que el paisaje, arboleda, jardín, mar, navíos y barcos que lo surcan, lo que los tejidos, mosaicos de lenta densidad, de floración insólita, prodigan vida a la vida y a la necesidad de vivir fuera del vacío. No son mera ornamentación, telón de fondo, útiles que nos sirven y acompañan con su silencio. Son depósito, avidez, materialidad que nos explica y que nos sujeta, y cuya permanencia es contraria a la nada, a la disolución, a la abstracción que puede desdibujarlos, como a nosotros el paso del tiempo y el olvido. No ciega el color de Pérez Villalta, no chirría ni cruje en el destello de su complejidad. Una luminosa redención esparce y concreta en cada imagen, en cada fragmento, la maravillosa posibilidad de contemplar un mundo nuevo, nacido de cada proximidad, de cada cercanía, pero también de cada osadía e irreverencia que perpetra, un imán poderoso, un triunfo sobre la oscuridad y la aceptación de las tinieblas. La patria de Guillermo Pérez Villalta, su corazón y su pensamiento, es una patria interior que asumió y asume el desafío de lo expuesto, que ama la tradición y la sacudida expresiva de la vanguardia, que consigue enfrentarse a la desnudez y al riesgo de la creación. Y tiene unos cimientos que no invalidan la altitud ni sus futuras creaciones. Es la arquitectura que sujeta sus manos, dedos que tocan las columnas sobrevividas, los capiteles del capricho y el difícil tacto, las techumbres pacificadas por la lluvia, los pórticos y los arcos recorridos y cruzados por las palabras y el deseo. Los edificios que se unen, que lunen para que se amamanten, a veces brillantes, a veces desolados, la arquitectura y la vida. Esa residencia que en Pérez Villalta es proyección de lo humano, ámbito de las horas pasadas y futuras, una joya pétrea que nos convoca y asila. Les dejo con este gran pintor, con Guillermo Pérez Villalta. No hay nada en su pintura que no pueda contemplarse, es decir, toda en ella es mirada que espera ser mirada. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estas bellas palabras que, bueno, pues a mí me repercuten especialmente en mi interior. Y, bueno, pues quería, de algún modo, pues agradecer a todos que estéis aquí y contaros un poco la idea de esta exposición, que cuando me lo dijeron, pues también un poco por las premuras, estas cosas, tuve que meditar y digo, ¿qué puedo hacer? Entonces se me ocurrió una idea que espero se note un poco. Esta exposición es como si fuesen recuerdos míos que están en mi casa. La mayoría de ellos están colgados en las paredes.
y entonces tengo una vida en mi vida continua, está como mi trasfondo, y son cosas que he ido quedando a lo largo de mi vida. O sea, hay algunas que son más recientes. Quería poner un cierto orden cronológico, pero el colocar los cuadros también impide ese orden exacto, y entonces pues voy a contar un poco someramente estos cuadros y mi vida en estos cuadros. Este cuadro que hay aquí puesto es un cuadro que yo, pues además el marco es de época, podemos decir, es del año 65, ¿está puesto? Sí. Lo que pasa es que bajar un poco la luz si no les importa. Exacto, muchas gracias. Pues bueno, pues este cuadro, pues que ya he dicho que es del año 65, bueno, pues yo tenía 15 años y entonces pues ocurrió una cosa. Yo de hecho yo no soy pintor de vocación, no tengo vocación. Si he tenido alguna vocación ha sido la arquitectura, que por otro lado es una vocación bastante frustrante como creador, porque tú no puedes hacer lo que te da la gana. Y entonces pues en esta vocación que yo he titulado artífice, yo me considero artífice, que hago artificios, cosas así, pues había un amor, sobre todo había un amor inmenso hacia la belleza y hacia eso donde se deposita la belleza, que es el arte. O sea, pero es una cosa muy curiosa, yo tenía 5 años y de pronto pues me fijaba en la arquitectura moderna, me fijaba en los cuadros que estaban en las casas Corriente y Moliente, esos que eran paisajitos de esos así con montañitas, pues porque era lo único que había. Mi familia no era una familia especialmente pudiente, no había arte en mi casa, no había libros de arte, no había nada. Lo único que había eran estampas religiosas, que resulta que realmente a mí me han influido notablemente. Como yo tenía que ver algo, pues estaban las estampas, y entonces pues yo veía las estampas esas de primera comunión, y me enrollaba mucho, ¿no? Y entonces pues yo de algún modo tenía una vocación artística por el arte muy pronto, y entonces en Tarifa, yo ya vivía en Madrid, pero yo pasaba grandes temporadas en Tarifa, se abrió una biblioteca pública muy pequeñita y había una serie de libros, entre los cuales había un libro muy pequeñito, muy pobre, de arte contemporáneo, y entonces había un cuadro de Giorgio de Chirico, mejor dicho, era una reproducción de un cuadro de Giorgio de Chirico dibujado. O sea, ni siquiera era una foto del cuadro, que se llamaba, quiero recordar, La incertidumbre del poeta. Y entonces a mí ese cuadro de pronto hizo fue ¡ah! Cuando de pronto dice ¡ah! Dios, o sea, esas cosas que para ti son reveladoras, como después han sido cosas como Piero Francesca o no sé, o un Rothko, cosas de esas que de pronto dice ¡ah! Pues para mí fue revelador. Y entonces empecé a meditar sobre qué es lo que yo quería hacer, porque yo en aquella época pues yo ya conocía pues no sé, el Museo de Arte Contemporáneo, conocía un poco la abstracción que se hacía en aquel momento, y entonces empecé pues a buscar qué hacer yo en el arte, y este cuadro yo creo que definió lo que yo quería hacer en aquel momento del arte, y realmente tiene que ver con mucho de lo que he hecho después. O sea, vamos a ver. Este es de un año después, es un verano después, porque yo realmente entonces pues estaba, bueno, ya había entrado a la escuela de arquitectura, no, estaba todavía, estaba en sexto, y ahora no sé cómo se llaman las cosas de bachiller, pero era el sexto, y ese año pues tuve mucha suerte, aprobé en junio el curso y la revalida. Entonces me quedó un verano muy grande por el medio y yo me puse ya a pintar. Esto es un fragmento, bueno, no, un trozo de un proyecto mío, que era hacer un tríptico sobre la creación, sobre la idea de las formas geométricas puras en este lado de acá, y las formas minerales, un cristal, una piedra corriente, una cosa en el otro lado. La parte central nunca lo pinté, esas cosas, pero ese verano pinté un cuadro enorme que regalé a mis padres y lo metieron detrás de un armario y se estropeó, pero lo conservo.
bueno, lo conservo, está como gran parte de mi obra, está todo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que yo hice una donación y entonces entendieron la donación de quedarse con toda mi obra y ahora no puedo disponer de mi propia obra para hacer una exposición, tengo que pedir un pedido de préstamo para mi propia obra, que me parece un disparate, pero bueno, esa es la administración y todas estas historias. Pues bien, ese verano pinté un cuadro que, como todo en esta época, ¿sabes? Yo creo que ese momento del paso de la adolescencia a la juventud es como muy así exaltado, o sea, es un momento exaltado en la época de leer a Dostoyevsky y esas cosas, todo muy exaltado, pues me acuerdo que se llamaba Meditaciones Metafísicas, como el libro de Descartes, una aprehensión tremenda, pero curioso ese cuadro, que ya digo que está conservado, aunque esté en la Cartuja, y a ver si lo puedo retraer otra vez a mi casa de Tarifa, estaba prácticamente todo lo que iba a desarrollar toda mi vida, pero es sorprendente eso, así de pronto pues está metido todo, montañas de ideas. Pero bueno, vamos a seguir adelante porque si no nos podemos quedar aquí. Este cuadro y otro que vendrá después son muy tardíos. El problema que he tenido es que gran parte de la obra mía, podemos decir, que hay entre este momento y lo que ya empieza a ser mi obra conocida, pues no tengo imágenes. O sea, desgraciadamente no tengo imágenes ni para ponerlas ni para detallarlas aquí. O sea, era una época en que yo fui furibundamente moderno. O sea, yo era moderno, en el sentido de vanguardia absoluta, vamos, esas cosas como ahora serían pues los que hacen instalaciones y arte conceptual, pues así. En aquella época, pues esa época era finales de los 60, era furibundamente moderno. Aquí no puedo mostrar esa parte, hay una obra muy influida por la cierta abstracción geométrica, Frank Stella, Newman, etc. Todo era tremendamente moderno y entonces pues poco a poco se fue decantándose, uniéndose a la para mí más importante corriente para mi generación y yo creo que para el mundo que ha sucedido después, que es la aparición del pop art, el pop art, o como lo queráis entender. El pop art en un principio y sigue a la gente pensando que es un movimiento estético más, pero no. O sea, el problema, el entender los ojos del pop es algo fundamental para entender la estética del mundo presente, porque la generación, por ejemplo, anterior a la mía, la de Gordillo y esas cosas, era la generación que estaba recibiendo el pop art. O sea, para ellos era un movimiento más, les interesaba, lo utilizaban esos tantos, pero para mi generación, para mí en concreto, era una manera de ver el mundo, totalmente. Era de pronto decir, vamos a ver, pues Caravaggio es lo mismo que la sopa Campbell, que lo mismo que las gitanas de Marín. O sea, todo era igual. O sea, era el ojo pop, es el ojo que puede distinguir belleza en cualquier cosa que la tenga, que la pueda contener. Para mí fue un momento especialmente revelador. O sea, yo por mi condición de tarifeño, que mi padre es de un pueblo de la Sarquía al lado de Málaga, se llama El Borje, pues es pasado desde que nací yendo de Tarifa a Vélez Málaga, de Vélez Málaga a Tarifa, de Tarifa a Vélez Málaga. Y entonces eso que ha sido, yo he visto surgir la Costa del Sol. O sea, cuando yo pasaba no había nada. O sea, la Costa del Sol, la gente dice, ay, es que era preciosa. No, era muy fea, era muy aburrida, tremendamente aburrida. Y entonces, realmente, la Costa del Sol tiene interés ahora. Antes no tenía ninguno, o sea, era soso. O sea, yo digo, yo con la playa ya de Nerja para allá, Amaro y toda esa zona y la herradura, que es bellísima, pero la parte de aquí fue en Girola y todas esas cosas, era aburridísima. Qué maravilla, era un poco más mona, pero lo demás era aburridísimo. Y después empieza a aparecer el pez de espada, no sé cuántos, todos los hoteles esos maravillosos, el Bazar Aladino, no sé si alguien lo ha visto desde que estaba al borde de la carretera. Una maravilla. O sea, empieza a aparecer el pop, y para mí eso me llenó muchísimo. Tampoco, o sea, yo hice una serie dedicada a la Costa del Sol, que hay un cuadro de la serie que me quedé, que podía estar aquí si no estuviese en la Cartuja, maldita. Pues, pero vamos, que esto puede ser un ejemplo
que más o menos es un poco posterior, pero es un poco de esta época. De mi amigo Carlos Durán se fue a hacer la mili a Valencia y alquiló una casa en la playa del Arenal, en la playa Levante, que se llamaba entonces, en un sitio que se llamaba Monquili, con K, que era muy gracioso. Un día nos enteramos que Monquili era una especie de juego de palabra con de monje, o sea, el mono, que ríe en francés, era Monquili, y de ahí salimos, bueno, una cosa muy extravagante, pero el lugar era maravilloso. Es como lo que veis, esto era el cuarto de estar y daba directamente a la playa, y lo que había abajo eran los merenderos que siguen existiendo, de paellas, todos van a comer paellas ahí. Y este tipo de... son de las pocas cosas hechas al natural por mí, porque yo nunca he empleado el natural, pero ejemplo pues, que también puedo trabajar en natural, cosas que me interesan muy poco. A mí el realismo no me interesa nada. La realidad ya existe, ya la realidad es bella por sí, yo no sé por qué tengo que volverla a pintar. O sea, yo nunca lo he entendido. Con la capacidad que hay para imaginar, yo no sé por qué hace la gente de copiar. Bueno, pero bueno. Ay, esto es, yo no sé, espera a ver si voy a pasar al siguiente. Pues no, aquí hay alguno que se ha perdido. Pues hay uno que se ha perdido. Bueno, bueno, pues nada, pasamos a este, ya pasamos a otro tema por completo, este muy posterior, ya este del 2000 algo, no sé cuántos. Y este cuadro tiene una técnica que a mí me gusta muchísimo, es una técnica que yo no sé si he inventado yo, me da igual esas cosas de inventar, pero consiste en grafito muy fino, de una mina del 03, hecho sobre un estuco sobre madera, un estuco enyesado, lijado y esas cosas, y queda una superficie muy gustosa, y entonces empiezas con esa mina de lápiz a dibujar. Es todo muy sutil, e incluso luego hay cosas como el paisaje que... El paisaje está aquí. El paisaje ese que después de dibujado con una lija finísima lo fui esfumando. Es una técnica maravillosa. El año pasado presenté un cuadro que es el final ya directamente cuadro de historia apoteósico, que se llamaba El triunfo de Perseo o Teseo, no me acuerdo, bueno, quien sea. Da lo mismo. Pues que era ya como llevar esta técnica a un punto ya de gran obra, ¿no? Pero esta obra, que todo el mundo dice dos jarrones, pues mire usted, esta obra es la visitación de María Santa Isabel, por si alguien no sabe lo que es la visitación, que son muy corrientes, nadie no tiene ni puñetera idea de las cosas bíblicas y evangélicas. Entonces, es una pena. Y entonces, pues la Virgen lleva la rosa de la pasión, lo que es la flor de la pasión, con los símbolos de la pasión de Cristo, esas cosas, y Santa Isabel con las dos manos que está cogiendo a su prima, pues tiene dentro un loto que es símbolo de San Juan, que va a estar en el río bautizando a Cristo, y en los lotos crecen en el río. Entonces, estas combinaciones barrocas de simbología, estas cosas, para mí forman algo esencial en la obra. O sea, la obra no solamente es una cuestión puramente retiniana de ver una imagen, sino también tiene que excitar el cerebro. Y entonces, pues tú tienes que pensar, decir, oh, esas cosas. Y es un entretenimiento, es como una novela, ¿sabes? Un poema, tú lees y de pronto piensas lo que has leído. Pues así, los cuadros se ven y luego piensas, y si no ves eso, pues gran parte de lo que para mí es el arte se pierde por completo. A mí el arte como pura elemento decorativo se me ha parecido una tontería. O sea, ¿para qué? Pues para eso, no sé, te pones cualquier cosa, una tela, que las telas son maravillosas, no hace falta poner pintura ni nada, y cosas de esas. Pero vamos a ver que aquí hay un cierto desorden, pero da lo mismo. Bueno, esto es una obra de los años 70, veréis siguiendo que realmente unas con otras no tienen nada que ver. O sea, eso es otra manera de trabajar mía. Yo me planteo un problema de orden estético, analítico, etcétera, etcétera, y entonces pues hago pues como 3 o 4 cosas como una pequeña serie para mostrar la idea. Esta es la idea, ¿me entiendes? Y entonces después, pues si me gusta mucho la idea, pasa de la fase de dibujo a la fase cuadro. Esta serie
que era una serie, me parece, unos 7 o así. He conservado 2 para mi gusto, porque yo veía que la gente no lo entendía nada, no le interesaba para nada. Pero a mí me interesaba, y al final hubo un cuadro, se hizo un cuadro que curiosamente tiene el título del libro que voy a editar a primeros de año de mis memorias. Se llama como libro, el libro se llama Espejo de la Memoria. Entonces es un, vamos, quien tenga valor que lo lea. O sea, pues bueno, pues entonces esto es una serie que se llama Máscaras, en que se disponía todo como si fuese una cara, pero en una cuestión simbólica de cosas reales, de cosas que pasaban. Por ejemplo, al mismo tiempo está la playa de Valdevaqueros detrás de la ventana, esa mesita que hay con el jarrón años 50, es la mesita de la habitación donde yo estaba, y así. Bueno, la boca es una esfera, lo otro, pero se iba conformando toda una historia. De pronto aparecía esto, vamos, quizás como espectador no sea tan eso, pero como creador es excitante. O sea, tú vas viendo que va saliendo un mundo, y dices, Dios mío, ¿y esto de dónde ha salido? Pues ese y a ver si sale. Pues no sale, a ver, que se llama La Máscara del Analizador. Pues son los que he conservado yo. Hice más y lo tienen algunos amigos y otros y cosas de esas. Por ejemplo, tenía una estructura muy de Duchamp, de Marcel Duchamp, que era una máquina imposible, que era la idea de que unas ruedas, que el eje pasa a la rueda de uno y el otro eje al otro. Y entonces yo tenía ganas de construir esto y ver cómo se movía esto. Nunca lo he hecho, pero porque es que la verdad es que voy muy deprisa ideando cosas y no tengo tiempo de desarrollarlas. El problema de la vida es que es muy corta, o sea, y entonces pues no te da tiempo de hacerlo todo. Pero esa es una máquina que me hubiese gustado saber cómo funciona. Bueno, pasamos a otro mundo totalmente distinto. Resulta que sobre el año 80 y tantos, no sé qué año, no sé cuántos, pues entonces estaba yo con la galería de Antonio Machón y iba a tener un stand en la feria de Basilea. Y entonces, pues yo tenía que pintar el stand. Y entonces en Madrid era un rollo pintar, porque es que Madrid tenía entonces, en los 80, una vida intensísima de cosas. Y entonces, pues, entonces dijo, bueno, ¿dónde me puedo ir para pintar en un sitio que sea bonito y agradable? Y de pronto pensé, Mojácar. ¿Y por qué no Mojácar? Pues me fui a Mojácar y entonces estuve pintando durante un mes y pico por las cosas de Basilea. Y este es el recuerdo de esos campos como desérticos, de los alrededores de Mojácar, que a mí me fascinan. Hay algo en esos campos de desierto, ¿no? Eso se llama paisaje con ruinas industriales, porque allí están llenos de restos de minería, de carreteras que servían para las mineras y se han quedado abandonadas. Es un mundo muy, no sé, maravilloso, metafísico. La palabra metafísica la utilizaré mucho porque es quizás uno de los conceptos estéticos para mí más maravillosos. Y si queréis os leéis los libros de Di Chirico y de toda esta gente sobre la metafísica, pero no voy a hacer ya aquí un discurso sobre la metafísica, que es maravilloso. Yo creo que es de los movimientos artísticos más bellos que han existido. Bueno, esto es, yo creo que el ejemplo total de lo que yo antes he hablado. Este cuadro se utilizó como cartel portada en una exposición que hice en el Palacio Sollerit en Mallorca, y también de un libro que edité con las ideas iniciales de mis cuadros. Un libro muy bonito que editó la editorial Vuela Pulma, que es una editorial que hay en Madrid que se dedica a libros de arte, y es un libro del cual yo estoy muy contento, y también se utilizó de portada. Y el concepto es claro, mientras que la idea existe, el trompo gira. Si no hay idea, el trompo se cae. O sea, eso es fundamental para una obra. Una obra sin idea no funciona, no se mueve, no tiene vida, energía. Bueno, estos son 2 cuadros que presiden en la puerta de mi biblioteca. Uno que se llama Anhelo, y son, bueno, este tipo de obras dentro de la historia del arte tiene un nombre que se llama emblemas. Los emblemas, pues es una cosa que empezó realmente en el Renacimiento, sobre todo en el Alto Renacimiento, que era
un dibujo con un pequeño poema abajo, un poema muy escueto, en que te daba para meditar porque era una cosa simbólica y demás. A mí los emblemas me han encantado. De hecho, gran parte de mis cuadros son emblemas. En ese sentido, yo presento una cosa simbólica que describe una idea filosófica, moral, estética o como lo queramos decir. Ese se llama anhelo. Anhelo es pues una sensación que yo tengo continuamente, o sea, de querer correr más deprisa de lo que puedo, pero voy montado sobre un lento caracol, que es la vida, que va así, pero yo quisiera correr más. Es una sensación terrible y que he tenido toda la vida, sigo teniéndola. Lo que pasa es que como ya pienso que está en la etapa final, pues ya el anhelo empieza a ser más diciendo, bueno, ya hacerlo no lo voy a hacer. O sea, pero la sensación de querer hacer una serie de cosas que no te da tiempo en la vida hacerlo ha sido tremendo para mí. Y el siguiente emblema, que está al otro lado de la puerta, es curiosidad. Es un hombre que va sobre una libélula y está saliendo de un mundo y entrando pues, en el mundo desconocido, ¿sabes? En algo que es otro mundo desconocido. Y eso es otra cosa que a mí me ha arrastrado toda mi vida. Si yo creo que sigo viviendo, es por curiosidad. O sea, si yo no me he suicidado o decir se acabó, es porque tengo curiosidad de saber a ver qué va a pasar. O sea, y en este momento la curiosidad de ver cómo va a ser la catástrofe que se avecina, pero es curiosidad. Bueno, este es un pequeñito cuadro que siempre he tenido un cariño especial, quizás porque la figura humana así me resulta grata. O sea, este tipo de masculinidad, pues es la que me gusta a mí. O sea, a cada cual le gustará lo que le guste, pero a mí me gusta este tipo de eso. Y entonces es una persona que va avanzando por una ciénaga, un lago, una marisma, ¿no? Y detrás lleva una tortuga que es el símbolo de la prudencia. Y yo creo que se llama pues, la prudencia guía al hombre, algo así, o al artista, o como sea, porque a mí la verdad es que la prudencia me ha guiado mucho. Yo siempre he tenido un temor tremendo, porque soy una persona pues psíquicamente rara y entonces he tenido un miedo a la locura tremenda. Entonces yo he descubierto que hay dos maneras de sobrellevarla perfectamente, que consisten fundamentalmente en la prudencia y la otra es la lógica racional. Pues tú te pones así y la verdad que la locura hace y se va. Bueno, esto es para que veáis la cantidad de cosas que hace, pues que de una va para allá, otra va para acá. Esto forma parte de una serie de más largas que he hecho en mi vida. Pero esto es uno, la otra de la serie no tiene nada que ver, nada. Esta serie se llama Invenciones. Son hechos 84 invenciones. O sea, a lo largo de años, ¿no? No están hechas seguidas, ni mucho menos. Cada una, la historia consistía en lo siguiente, en que de pronto se me ocurría una idea. Voy a decir una cosa que a lo mejor hay gente que lee esa cosa. Yo soy de una generación, podemos decir, hippie. O sea, yo fui hippie de verdad, no la mierda que fue después. Y entonces una cosa de las que había en ese mundo de mediados finales de los 60 eran las drogas psicodélicas. Entonces, para muchos, o sea, ahora las drogas es una cosa mal utilizada, es como si tú cogieses un coche para, yo qué sé, para pasear a un niño chico, yo qué sé, algo así, ¿me entiendes? Absurdo. O sea, las drogas, que en esa época pues se estudiaba, se pensaba, se analizaba, se preparaba uno, pues sirve para mucho, muchísimo, y sobre todo pues habrá gente que a lo mejor su cerebro pues no le funciona muy bien, pero mi cerebro, que debe funcionar bastante bien, me producía sobre todo el LSD y el cannabis, el hachís, o sea, de toda la vida de por aquí, o sea, que además es de por aquí, o sea, que no hay una cosa, pues a mí me produce visiones. O sea, yo tengo visiones, pero visiones muy claras y precisas. ¿Sabes? Que es una pena porque en aquel momento no estás para ponerte a dibujar. Y además cuando lo he intentado te sale un churro. Eso es una cosa que también... Bueno, pero el caso es que estas visiones
estaban llenas de interés estético. Y entonces una iban por un lado, otras por otra. Esto, por ejemplo, fijaros el concepto. No sé si os acordáis, los que sean más mayores sí que lo sabrán, a finales de los 60 y principios de los 70 había una cosa que se llama la lámpara lava, que era una lámpara que se encendía y salían como unas especies de burbujas que hacían... Así como... Normalmente era como de un color rosa o naranja, ¿sabes? Pues eso era en la época psicodélica, pues era una cosa que se llevaba mucho y te pasabas como un tonto mirando la lámpara lava de que tienes el colocón. Pues de ahí surgían ideas estéticas, o sea, surgían ideas de formas y de cosas. Pues aquí está esas formas sacadas de la lámpara lava, ¿no? Y entonces está entrecruzado con algo que se opone por completo, que son dos coronas de espina. O sea, la idea de unir opuestos, de cosas que no tienen nada que ver, pues las invenciones están llenas de esas. O sea, yo solo he hecho una vez en mi vida en el Museo de Badajoz, hice una exposición de las invenciones, pero son de esos apartados de mi obra que siempre pido yo, bueno, espero que una vez después de muerto alguien lo descubra, lo pongan, esas cosas, pero que todo esto pasa desapercibido por completo. O sea, los teóricos, sobre todo los teóricos modernos, ¿sabes? Eso no se enteran de nada. O sea, ellos han leído las 4 revistas, el Art Forum, el no sé cuántos, el Parquet, no sé cuántos, están todos muy empollados de las cosas de esas y no se enteran de nada. O sea, tienen una educación estética nula y una educación de lo que podríamos llamar historia del arte. A mí no me gusta llamar historia del arte, sino transcurso del arte, absolutamente nula. O sea, yo me acuerdo que el difunto José Luis Brea, que era un crítico de estos a la moderna, y dijo una vez: a mí no me interesa nada anterior a Pollock. Y dije, pues qué bien, o sea, acabas de eliminar 12 millones de años de historia del arte. O sea, pues... ¿Me entiendes? Es que son muy estúpidos, o sea, tengo que decirlo realmente, claramente, son muy estúpidos, ignorantes, falta de sensibilidad. Bueno, estaba yo perdiéndome todo eso, porque la colección esta de invenciones es verdaderamente alucinante. O sea, en mi casa tengo las más feas que se han quedado ahí colgadas, menos esta que me la quedé porque a mí me encanta, y cosas de esas, y pues, pero bueno, que voy a pasar otra porque eso no pasamos nunca. Esto es, por ejemplo, otra serie que está hecha con la técnica esa del dibujo sobre el estuco sobre madera. Pues esta es una cara que se llama cara Star, pues es una cara entre Marilyn Monroe y Marlene Dietrich y yo qué sé, una cara de Star, de estrella. A mí me encantan las estrellas, la estrella de Hollywood, pero fijaros pues cómo está hecho. O sea, en el fondo es una especie de abstracción años 50 mezclada, o sea, esa mezcla de lenguajes a mí me fascina. O sea, coger un elemento del pop y de pronto mezclarlo con un elemento pues del cubismo tardío, ya entrándole a la más pura abstracción, esas cosas. Todo eso son posibilidades de lenguaje. Y esta serie de caras tenía unas posibilidades. También es como lo de las invenciones, son menos, son bastante menos, serán como 10, 12, no creo que haya más. Pero están ahí, o sea, ¿me entiendes? Y yo digo, esto ya, pues si alguien lo investigue, ya lo encontrará. Es que esto tiene, podemos decir, utilidad. Esto puede servir, pues, para hacer, yo qué sé, pues, algo, un anuncio, un no sé qué, una lámpara. Es una propuesta estética. Luego se puede encontrar una propuesta práctica de esta estética. O sea, como mi lado arquitecto es muy fuerte, pues una cosa es la invención estética y luego otra cosa es su aplicación. Se puede aplicar, ¿me entiendes? Eso es una cosa. Lo de las artes aplicadas siempre me han hecho mucha gracia, porque a mí me parecen que eran unas artes muy listas, que eran muy aplicadas y que sacaban sobresaliente. Bueno, este también forma parte de una larga serie, que aquí hay 2, afortunadamente, para que os una idea, que hice sobre 2 temas. A mí me encanta, siempre me ha encantado mezclar las mitologías. O sea, para mí mitología es tanto el Evangelio como las metamorfosis de Ovidio. O sea, yo creo que llevo diciendo años y años que con esta coeducación tan mierda que hay ahora, tan horrenda, ¿no? O sea, una de las cosas que han hecho es suprimir todas las asignaturas humanísticas.
una de las cosas que en vez de religión, la lucha, que si se pone religión, que si no se pone religión, no, había una asignatura que se llamase mitos. Y entonces se contaban por los mitos griegos, los mitos egipcios, los mitos bíblicos, los evangélicos, los de la India, los de... Oye, que es un mundo maravilloso, rico, es un legado de la humanidad increíble, está lleno de cosas, además está lleno de poesía. O sea, la poesía que se puede sacar de los evangelios es una cosa increíble. Y además hay una cosa que dejo bien claro, porque aquí no aparece, pero yo he hecho muchísimos cuadros de temáticas religiosas. Y yo soy materialista y ateo, pero soy profundamente religioso. A ver si se entiende esa cosa. La religiosidad tiene sentido. O sea, es un sentido estético de todo. O sea, yo siempre he dicho, coges la religión, le quitas las creencias, fuera dogma, fuera todas esas cosas, y lo que queda es puro arte, pura belleza. O sea, vamos, si yo quise aquel que haya leído los evangelios, pues verá que es una fuente inagotable de ideas bellas, bellísimas. Para mí una de las ideas más bellas que hay es la Anunciación. La Anunciación me parece algo de una belleza escalofriante. He pintado montones de Anunciaciones, pero esa cosa, eso es que está perdido en el mundo, es que habría que hacer algo. ¿Por qué de pronto la gente no sabe, por ejemplo, quién es Judy Holofernes? La historia de Judy Holofernes, que vamos, que Caravaggio ya se puso a mostrarlo de una manera cruel y Artemisa Gentileschi también hizo otro. Más fuerte todavía que la de Caravaggio, pues de pronto yo aquí empecé a utilizar estos temas, pero con una estética que nada tenía que ver con la cuestión clásica, una estética que para muchos les chocará, que era la estética pop de mediados del siglo, fundamentalmente de Walt Disney. Para mí, no Walt Disney, sino el equipo Walt Disney antiguo, no de ahora, que es una fábrica de tonterías, pues era una de las fuentes más poderosas de imágenes que ha habido. Es una fuente impresionante de imágenes, es una cosa increíble, son maravillosas. O sea, recomiendo siempre, y además cuando yo doy un curso lo pongo, que vean Fantasía. O sea, la película Fantasía es, pero miradla totalmente estéticamente, o sea, como si estuvieses viendo un cuadro. ¡Oh! Es impresionante, o sea, impresionante la cantidad de cosas que además el post-pop, o sea, ese pop que ha surgido pues en los 80, 90 y ahora, que está, el post-pop está por todos lados, es una cosa increíble, pues ha cogido ahí, ha chupado, ¡puf! Una barbaridad. Es maravilloso. ¿Por qué no, de pronto, no se pone a Walt Disney como uno de los grandes pilares del arte del siglo XX? Pues porque los modernos dicen que no. O sea, es una cosa, bueno, los modernos meten la pata. Una de las cosas, ya que estamos en una escuela de arquitectura, o sea, cuando se hace la descripción, la arquitectura del siglo XX, pues entonces se ponen todos, aparecen pues todos, Gropius, Mies, el doctor Le Corbusier, no sé cuánto, no sé qué, que a mí me encantan todos. Bueno, al único le tengo un poquito de manía es Gropius, pero es por otras cosas. Bueno, el caso es que, te mueve muy bien, pero resulta que no está el Art Deco. Mire usted, es en el siglo XX si ha habido un arte universal que ha ido desde Shanghái a Buenos Aires, es el Art Deco. El Art Deco es maravilloso, vamos, ha dado de las cosas más bellas del siglo XX. Pues no está la historia del arte. Lo más que te llegan a poner es el Centro Rockefeller, porque lo ven más modernillo, ¿sabe? Pero el Centro Rockefeller es Art Deco. Y así, ¿por qué el Art Deco no está? Es una cosa increíble. Yo no lo entiendo. Lo que pasa es que en España nos tocó una época muy malita y hay muy poco Art Deco, pero es que te vas por ahí y te quedas con la boca abierta. O sea, vamos, hasta en Delhi hay un hotel, el Hotel Delhi, de Nueva Delhi, es un hotel Art Deco que puedes quedarte como, así, ¿sabes? Así, pues esas son las cosas de los modernos, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces yo estaba hablando de este tema, vuelvo a la realidad de esto, pues es el Judy Holofernes y este es Tetis sumerge a Aquiles en la laguna Estigia. Si la gente subiese un poquito de mitología, pues
cuando sumerjan a Aquiles, la madre lo tiene que coger por el tobillo y entonces el tobillo es el punto, el único punto vulnerable de Aquiles, y entonces en Troya pues muere porque le hincan una flecha en el tobillo y muere. Y entonces, pero fijaros todo el fondo, se supone de la laguna Estigia, toda esa influencia que te digo yo, pues de Walt Disney, y sobre todo de una cosa despreciada, que si yo me pusiese a hablar sería todo el rato, que es, podríamos decir, los orientalismos. O sea, hay una cosa que se descubre en el siglo XVIII, que es el mundo de los orientalismos. El rococó empieza en esa época, se empieza a poner de moda las porcelanas, y mandan las porcelanas envueltas en grabados, en estampas japonesas, chinas, etc. Entonces desenvuelven el jarrón, dice, hay que jarrón de tampono, pero a alguien se le ocurre estirar así la hoja, ponerla ahí, y dice, uy, qué bonito es esto. Y entonces empieza la influencia de Oriente en Occidente, pero una cosa tremenda. Pero claro, como los conocían, al final se termina inventando en Occidente un Oriente falso. O sea, absolutamente falso. O sea, que es los orientalismos, la chinoiserie, el japonesismo, etcétera, etcétera. Todo eso es una invención puramente occidental, pero preciosa. O sea, esa corriente de moda que se puso por toda Europa, en que en todos los palacios y cosas así importantes había un saloncito chino, una cosa, son maravillosas, absolutamente maravillosas. Pues gente buenísima, ¿no? Como Fragonard y gente así, todos hicieron cartones para tapices orientales. Es un mundo que a mí me fascina. Tengo todo un trozo así de mi biblioteca dedicado a este tema. Es un mundo fascinante, de una belleza increíble, totalmente oculta, totalmente segregada, totalmente fuera de todas esas cosas. Bueno, voy a seguir porque si no esto no se va a acabar nunca. Bueno, esto, otra serie. Esa es otra serie que también está basado en algo que a la mayoría de la gente le repele enormemente, que son los musicales de los años 50. O sea, Bailando bajo la lluvia, Un americano en París, todas esas cosas que son verdaderas obras de arte. O sea, es que la gente detesta el musical. ¡Ay! Esa cosa que de pronto están hablando y de pronto se pone ¡oh! Y, bueno, mire usted, eso de ¡oh! Es perfecto. O sea, si alguien ha visto a Cyd Charisse, la más grande bailarina que ha habido nunca, yo qué sé, hay un paso 2 de Cyd Charisse, Fred Astaire, que es la perfección. La palabra exacta es la perfección. Horas y horas de hacer. Es increíble. Pues el mundo de los musicales y sus escenografías me influyeron notablemente. Yo vivía entonces en Málaga. Mi madre me llevaba, porque le gustan los musicales, me llevaba al cine. Y yo me quedaba ante los decorados, aquellos que había muchísima influencia de Dalí. Dalí en aquel momento de los 50 tenía una enorme influencia estética en el mundo, mucho más grande que cualquier otro artista en ese momento. O sea, otro de los que ciertos sectores, sobre todo así modernos y izquierdosos, de pronto decidieron que Dalí era facha. Y sacó. No, Dalí es el más grande artista que ha tenido España. O sea, en el siglo XX, vamos, es el más grande, absolutamente más grande. O sea, Picasso es un artista del siglo XIX, que mucha gente se me cabrea cuando digo eso. Los dos artistas modernos para mí más importantes del siglo XX son Duchamp y Dalí, que además eran amigos y vivían en Cadaqués. O sea, algo por algo será. O sea, vamos a ver, aquí pues es una especie de escenografía absolutamente delirante, donde hay un zapatito, no sé si lo veis ahí, que es el zapatito que lleva Dory en El Mago de Oz, o sea, los chaplines de Rubí, bueno, cosas, está referente pues a todo ese mundo. Esto era una serie también larga que no ha tenido ningún éxito, no he vendido ni un cuadro de la serie, pero a mí me parece preciosos, o sea, preciosos. Ya digo yo, ya llegará su tiempo, que se descubra, que la gente deje de ser tonta y que empiece a ver belleza. Pues, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, esto es otra de los trabajos, ya veis que pasa de una cosa a otra totalmente. Eso es una cosa que tiene que ver mucho con los últimos años. Pues realmente este cuadro le debe muchísimo, el que sepa más de arte y esas cosas, verá inmediatamente que hay un deje Morandi que nos aclara, porque Morandi, ya le he dicho de lo de la pintura metafísica, yo creo que son de esas cosas que son esenciales en el arte. O sea, de algún modo la humanidad pues ha encontrado de pronto el mundo metafísico, el mundo de esas cosas, y Morandi es uno de los más grandes pintores que ha habido nunca. O sea, y es el pintor más aburrido que se puede inventar. Pinta exactamente lo mismo, no hay cosas, y te quedas delante de un Morandi y haces así, Bueno, hay quien sepa ver, claro, porque hay gente que no ve nada. O sea, ¿qué le vamos a hacer? O vamos, como le decía un amigo que murió, hay mucha gente que tiene los ojos para no tropezar con los objetos. O sea, no ven, no saben ver. Pues este cuadro, que son estas cosas barrocas que a mí me encanta ocultas, son las bodas de Caná. O sea, ¿me entiendes? Ya se ha acabado del vino viejo y entonces se va a hacer un vino nuevo. Bueno, supongo que al que haya estudiado, sea remotamente católico, pues algo le sonará lo de la boda de Caná, porque es que ahora es que no, lo de la... Bueno, este es también de otra serie que hice. En un determinado momento llegué al convencimiento que me ha costado bastante quitarlo de encima, y sigo convencido que es verdad, que las caras resulta que es un centro de interés. O sea, tú pones un círculo, le pones dos puntitos, una rayita y una boquita, y entonces tú no miras el cuadro, sino miras la cara. La cara es el que centra, y entonces es un rollo. El cuadro es todo. O sea, la cara es una cosa sin importancia como cualquier otra, ¿no? Pues entonces decir, bueno, para que la gente mire el cuadro, vamos a quitar la cara, ¿no? Entonces hubo muchos cuadros que estaban sin cara. O sea, para que tuvieses el árbol, lo detrás, los tonos, por ejemplo, para mí lo más maravilloso son los tonos que tiene el vestido de la señora, que aquí no se ve. Si veis allí, lo miráis de cerca, veréis que son unas transparencias sutiles de 5 colores distintos. Cosas, pues eso es lo que hay que mirar, ¿me entiendes? O sea, pues la cara, pues a lo mejor sale guapa o sale fea. Y evidentemente, el tema es muy gracioso, muy interesante, incluso yo pienso que terrible. Es aquella persona que se ha quitado la máscara y resulta que su cara es la máscara. O sea, ella no tiene cara, no tiene nada. O sea, es la máscara, y hay mucha gente que va por la vida con la máscara puesta. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Bueno, esta era una serie también de 4, eran las 4 estaciones del año. Pues ya veis aquí también otra vez la enorme influencia pues de los dibujos animados, de Walt Disney, de todas estas cosas. Este es un cuadro que me fascina, y sé que a la gente le puede parecer lo más tonto del mundo, le puede parecer un crisma, de esos que había antiguamente donde se felicitaba con crisma. Ya no se felicitan con crisma. Bueno, ese es el invierno, y yo me lo quedé porque es que me encantaba. Y bueno, y veis esa invención de formas, todas esas cosas. Bueno, por ejemplo, la idea de las montañitas del fondo. Pues eso fue una idea que se me ocurrió un día viendo las montañas reflejadas en un lago, y entonces digo, bueno, voy a hacer las montañas y su reflejo y hago desaparecer el lago. ¿Me entiendes? Son ideas que se ocurren. Yo digo que si no hay idea, el trompo no se mueve. Entonces está lleno de ideas por todas partes. Bueno, es que aquí no se ve ni torta. O sea, lo veis allí en eso porque hay que verlo de cerca. Esto es un cuadro de una serie larguísima también, La pobre desgraciada. Pues yo creo que todavía no he vendido uno de esa serie. Es una serie larga que, pues ¿cuántos serían? Pues 12, 15 o quizás más, que se llaman paisajes encontrados. Entonces era una técnica muy interesante. Bueno, es una técnica no descubierta por mí, desde luego. El primero que habló de esa técnica era Leonardo, que decía, fijaros en las manchas de humedad de las paredes, pues esas cosas. Entonces yo trabajaba un fondo totalmente vivérrimo, como si fuese una abstracción, creando colores bellos y que me gustase y no sé cuánto, y después lo contemplaba. Y entonces empezaba a vislumbrar cosas. Entonces empezaba a vislumbrar ciudades, cosas así. Ya digo que verlo de verdad, porque aquí no se ve ni torta. Pero es uno de los cuadros más
gustoso de hacer que te puedes imaginar. Era como si fueses viajando por un mundo y de pronto fueses descubriendo ciudades que iban apareciendo. Dices, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué cosa por aquí! ¡Ay, allí es! Es maravilloso, ¿sabes? Fue maravilloso. Toda esta serie fue maravillosa pintarla. Y yo creo que está de bien pintada como pocas cosas en vida. Pues como no tienen los muñequitos así que le junta a la gente y cosas de esas, porque claro, el problema es que para la gente, para el comercio del arte, yo estoy clasificado. O sea, yo sí pinto como personajes con una arquitectura y algún paisaje de fondo. Y ya está. Y entonces eso es. Y si no tiene el sello, o sea, Guillermo Pérez Villalta, oficial de los compradores, pues no se venden, las apariciones y estas cosas pues no se han vendido. O sea, de los 15 o así paisajes esos que son verdaderamente maravillosos, no he vendido ninguno. O sea, lo mismo me ha pasado con las escenografías de musicales, que son maravillosos, pero no, es cosa que dices, Dios mío, ¿por qué? Bueno, este se ve mal. O sea, la fotografía ha salido con mucha sombra caída, pero lo veis ahí, o sea, ahí puesto, y es un cuadro que también está exquisitamente pintado. Yo creo que los árboles del fondo, si miráis la técnica, veréis que es una técnica que puedo decir sin ningún pudor virtuosa, aunque yo soy virtuoso no soy nada, ¿eh? O sea, ya he dicho que yo nunca me he sentido pintor y entonces no soy así de que tengo a mano y esas cosas, no. Yo me pongo a trabajar y entonces todo trabajo. Y entonces pues eso. Pero este es que se llama Agarrando el deseo, pues es un cuadro que se enmarca en una serie de obras muy grandes que se refiere otra vez a ese mundo que me interesa muchísimo a mí, que es el siglo XVIII, el rococó, esas cosas. Yo, no es por hacer publicidad, pero yo escribí un libro que se lo vende Rafael Ortiz, que además es baratito, y es finito, sabéis, se lee rápido, que se llama Melancólico Rococó. Yo estoy muy contento de esa obra. Y ahí explico todo ese mundo. Es un libro lleno de sugerencias. Poco a poco la gente se va enterando de lo que hay ahí, porque lo primero que dice la gente es rococó, hortera. O sea, rococó, hortera. Ya está. Esa es la definición que para la gente tiene el rococó, hortera. Pues no. Bueno, ya hablaremos de lo de la hortera y lo del kitsch si sale, porque es que yo también estoy hasta la coronilla de los modernos con la cuestión del gusto. O sea, yo he llegado a pensar claramente que el buen gusto es un gusto limitado. O sea, el gusto no tiene límite. O sea, me hice una chapa, que la tengo por ahí, que ponía, la belleza no tiene límite, abajo con la dictadura del movimiento moderno. Eso sigo creyendo profundamente en esa chapa que hice hace 15 años. Porque es que el buen gusto es limitado. O sea, el gusto de la modernidad es limitado. O sea, lo que se llama kitsch es bellísimo. Lo que pasa es que a veces es bello en demasía. O sea, es una cosa rebozante, pero vamos, tú te vas a un supermercado chino y puedes encontrar maravillas. O sea, maravillas que para la gente son lo más hortera del mundo. No, mire usted, el hortera es usted que es muy limitado. O sea, muy limitado. Y entonces ahí está la cuestión. Bueno, vamos a pasar a otro. Ese es otro de la misma época, que es un cuadro precioso. Y esos dos cuadros, sobre todo el otro, que es una joyita para mí, no se vendió ni tuvo interés. Esas cosas. Este se llama El vuelo de Psiquis. Bueno, Psiquis se representa normalmente como una mariposa. Es el alma. Psiquis es el alma. Y entonces, pues aquí alguien va persiguiendo a Psiquis en un lugar verdaderamente peligroso. Y entonces, ese personaje que está tumbado durmiendo, al lado tiene amapolas de opio. Entonces, esa es la relación entre el ensueño, el eso y el... Yo creo que es un cuadro lleno de sugerencias. A mí me parece muy fascinante, pero bueno, no sé, lo que pasa a la gente le parecerá hortera. Bueno, esta es una cosa que me trae un poco inquieto. Este cuadro pues debe tener ya como 5 años, 6 años, y forma parte de una serie de 4 cuadros que hice, que de pronto, porque me fui a otro lado, que es el lado de la geometría pura y clara, y esto lo abandoné, pero es que me gusta. No os podéis imaginar cómo me gusta este mundo, porque este es un cuadro, pero esto es un mundo. O sea, yo me meto ahí y puedo empezar a imaginar. No sé cómo meteros un poco en esta posibilidad. Imaginaros
un mundo veneciano donde las góndolas son extrañas construcciones maravillosas que van paseando por los canales, y esas construcciones pueden ser cualquier cosa, yo qué sé. Imaginaros ese mundo, ¿no? Un mundo así como de finales del 18, pero moderna, porque a mí lo que me gusta es que sean como moderna. Moderno para mí es como los años 50. Si ha habido unos años que son verdaderamente modernos, son los años 50. O sea, hay una cosa, yo lo he analizado profundamente y realmente hay un momento que lo he descrito montones de veces, que a algunos les parecerá una cosa así. Hay un momento que es cuando en el Sgt. Pepper de los Beatles, supongo que muchos lo habréis escuchado, ese álbum que marcó una época, no es el mejor álbum de los Beatles, que para mí es el Revolver, pero es el álbum que culmina toda una cultura. El último momento de Sgt. Pepper hay una especie de subidón de la orquesta que hace y de pronto hace el piano ¡pum! Pues ese momento es el final de la modernidad. Se acabó la modernidad. A partir de ahí empiezan los revivals. O sea, ya los 70 es todo puro revival, los 80 todavía más, así se acabó la modernidad. La modernidad, que fue esa cosa que apareció más o menos solo como en los años 30, muere en ese momento del golpe de los Beatles que llevo aquí, adorados Beatles, pues acaba ahí. O sea, acaba en ese instante, que es el año 67, finales del 77, y se acabó. A partir de ahí empieza revival, todo es revival. Ya no hay el aliento, la esperanza de futuro, la idea de construir un mundo más bello. Se acabó. Se acabó. Y es terrible, pero es así. ¿Pero qué vamos a hacer? A ver, ¿por dónde iba? Pues este cuadro y el otro son dos cuadros también de esta época, sobre el barroco y sobre el rococó, en concreto, las formaciones de rocallas, de esas cosas, la naturaleza. Aquí es un hombre que está bebiendo un manantial que sale de una formación rocosa extrañísima, llena de cosas, de ramas que vienen para un lado, ramas que van para otro. ¿Sabes? Este mundo de la naturaleza ensoñada, totalmente ensoñada. O sea, que yo no sé, es que es un mundo que me parece tan bello. O sea, y este es también otra de mis adoraciones. Es un cuadro que si os fijáis, la composición es una espiral que termina en esa bolita que tiene el personaje, que esa bolita en un principio iba a ser una cosa, pero lo quité porque le daba un aire siniestro que yo no quería que tuviese. Iba a ser una calavera. Era como la muerte, pero no en un sentido dramático, sino como final de la naturaleza, pues empieza la vida y después llega la muerte, pero sin ningún tipo de drama. O sea, deberíamos saber que todo eso, la vida, el fragmento de vida es tú naces, haces así y mueres. Y luego tienes todo ese trozo para gozarla. Si tú la pierdes, ese es problema tuyo. O sea, pero tienes desde que nace hasta que muere para gozarla. Pero gozarla muchísimo, la vida es increíble. O sea, porque de pronto fulanito que ya se cae, ay, es que voy a coger el puesto y voy a hacer unos exámenes para ver si puedo llegar al no sé cuánto. Qué tontería, digo, o sea, una cosa que tuve yo la visión clara, muy joven. Yo lo que voy a hacer es lo que me apetece hacer, lo que me divierte hacer. Y lo único que he hecho toda mi vida es pasarlo bien, se acabó. O sea, pero pasarlo bien en el sentido verdadero de la palabra, no es coger una borrachera que le dice, ¡ay, qué bien lo he pasado! Es un rollo, eso de las borracheras, yo es una cosa que me da un dolor de estómago, un dolor de cabeza, qué rollo, vamos, o sea, lo mejor es pasarlo bien y después te sientas en unas rocas y entre árboles y te dejas que la brisa te dé y ves viendo la caída del sol y te puedes ver, te quedas, ¡ah, qué maravilla!, ¿no? ¡Qué cosa más maravillosa! Pues eso es que esa cosa de, ¡ah, no, pues no, es un rollo. La diversión es un rollo. Bueno, ese es otro cuadro que nunca he querido vender, porque es que lo adoro. Aquí empieza una cuestión que no sé si contarlo, porque es un poquito heavy. Bueno, que es el trasfondo geométrico de mis cuadros. Ya lo contaré en otro que se vea más, aunque se llama Hacia la otra orilla, es la idea de los personajes, pues que podía ser mi compañero y yo, que vamos hacia otro sitio, yo qué sé, una cosa, y de pronto esa islita tan absolutamente absurda, inventada, toda, no se sabe si es moderna o antigua,
para mí hay una cosa que es lo que quiero. Empecé a decir en esta época, y eso ya ha dominado prácticamente todo estéticamente, sería algo así como lo intemporal mediterráneo. No sé cómo explicarte, esa belleza sencilla, clara, limpia, esencial, muy esencial, que aquí tenemos. O sea, es que esta tierra, hija mía, está llena de cosas maravillosas, hasta que se lo cargó el turismo, claro que se lo está cargando, pero quedan cosas. Incluso en mi pueblo hay bastantes cosas que todavía se han salvado. Pero es que, no sé si os dais cuenta de la belleza del Mediterráneo. Es una cosa, o sea, de esa arquitectura es esencial, maravillosa. Ahora mismo hay en el ICO en Madrid una exposición que se llama La Casa Mediterránea. El que quiera vaya por ahí a verla, porque es una exposición que para la mayoría de la gente será aburridísima, pero es exquisita. O sea, cuando se dice exquisita es exquisita. Pero bueno, vamos a seguir para adelante. Bueno, pues ya es otro paso hacia otro lado, hacia otro camino. Se llama Besabet en el baño, y en el fondo forma parte de esta serie larga que hice de historias bíblicas y todas esas cosas que me encantan. Son temas que se ha pintado 80.000 veces en la historia del arte. Y entonces se dice, a ver qué puedo hacer yo hoy sobre este tema. Como hoy, con todo el conocimiento que he podido obtener a lo largo de la historia del arte, cómo me enfrento yo a un baño de Besabet. Pues de pronto me hice este baño de Besabet, que por cierto, miradlo en el exterior, pero el árbol, las hojas del árbol están exquisitamente pintadas. O sea, yo creo que lo que me pasé en medio cuadro fue pintando la foresta esa a base de capas y capas de transparente. Aquí no creo que se vea nada, pero bueno, verlo de verdad que es muy bonito. Ay, ese es el que tenía que haber aparecido al principio, ¿y por qué coño sale aquí? Perdón. Bueno, pues este es uno de los pocos paisajes al natural que he hecho, y es un pasillo, una pérgola que hay en la Fundación de Rodríguez Acosta. A mí la Diputación de Granada me mandó a hacer un cuadro, me quería que pintase un cuadro, y yo pasaba el tiempo, y me llaman un día, oye, que hace 3 años que te encargamos un cuadro. Y de pronto yo, de esas ideas que tengo yo de vez en cuando así luminosas, de pronto dije, sí, lo pinto si me dejáis pintarla en la Fundación Rodríguez de Acosta, lugar que es maravilloso, no sé si la conocéis, pero bueno. Y de pronto dice, espere que esta tarde le llamamos. De pronto me llaman por la tarde y dice, sí. Y yo me quedé alucinado porque lo había hecho así como en plan butad, a ver si colaba, y pum, y me fui a la Fundación Rodríguez de Acosta y pinté el cuadro del navegante justo al lado, a ese lado del cuadro. Había una especie de techo lleno de jazmín, y debajo pinté el cuadro. Durante un mes y pico estuve pintando el cuadro al aire libre, que es una sensación que nunca había tenido, maravilloso, y además con el olor de los jazmines, era maravilloso. Fue un momento verdaderamente increíble. Y este pasillo, yo en el cuadro estaba ya, yo los cuadros los pinzo al milímetro, están pintados al milímetro. Había una puerta, y en la puerta tenía que haber una perspectiva que se perdía. Yo no sabía qué perspectiva ni nada, pero tenía que haber una perspectiva que se perdía, porque además ahí estaba el centro de perspectiva, bueno, unos rollos. Bueno, el caso es que de pronto, un día, de pronto salgo a pintar y dije, anda, pues aquí tengo la perspectiva, la pérgola. Entonces cogí, me puse un caballete de campaña chiquitito y lo pinté al natural, así, imitando un poco esos apuntes del natural que hay de los pintores de principio del 20 y finales del 19, esas cosas, y le tengo mucho cariño. Es un cuadro que me recuerda un momento feliz y demás. Bueno, este es un cuadro el que está encima de la puerta, que a muchos a lo mejor no lo habéis visto. Pues se llama la imaginación volando, y es, pues eso, la imaginación volando. Eso que me pasa a mí, que de vez en cuando se me va la imaginación y vuela. Es un cuadro que a mí me gusta mucho por eso, y tiene mucha influencia, que eso es muy difícil de ver, de un artista que empecé a descubrir a lo largo de unos 10 años y que también está muy poco valorado, que es Tiepolo. Tiepolo, sobre todo los techos de Tiepolo, son increíbles. O sea, pero hay que mirarlos con detenimiento y sutileza. Es un pintor además muy raro, muy raro. No voy a hacer aquí una tesis sobre Tiepolo, pero
Pero mirarlo, más que la pintura es muy aburrida, porque ese era un señor que pintaba en encargo, o sea, era una familia entera produciendo, y por cierto, Gian Lorenzo, que es uno de sus hijos, es maravilloso. Hay en Venecia un palacio que hay un fresco que es de las cosas más bellas, enigmáticas y metafísicas de la vida. Son un montón de gente volcadas todas mirando un acontecimiento que tú no ves. Está por detrás de las personas. Toda la gente está de espalda. Solamente hay un personaje que mira así de esos rayos al espectador. ¡Oh, qué cuadro! ¡Qué color tiene! ¡Qué maravilla! ¡Qué misterio! ¡Qué... Verdaderamente de Gian Lorenzo es increíble. Bueno, esto es uno de esas cosas que tengo cientos de dibujos, y entonces pues un día dije, bueno, voy a hacer al menos uno, que era, a mí ya he dicho que la geometría, la abstracción geométrica y todas esas cosas ha sido muy importante en mi vida, y vamos, y entonces pues tengo 20.000 dibujos de cosas de estas, de ideas de esculturas modernas, son totalmente esas cosas, y al menos pues dije, bueno, voy a pintar uno, para que al menos uno exista, pero dibujos de estos puede haber, yo qué sé, como 30, 40... Bueno, esto es otro, para mí, este cuadro y otro que era el que yo iba a traer, pero al final me dijeron que este era más bonito. Este se llama El Templo de los Escépticos, pero fundamentalmente es una serie que el primero de ellos tiene el título que le da la clave, que se llamaba Malevis en Adelphi. No sé si sabéis quién es Malevis y qué es Adelphi. Adelphi es una costa donde está Sorrento y donde está Capri y todas esas cosas, una de las costas más bellas del mundo. Es el puro Mediterráneo, es increíble de bonito. Y Malevich es el gran artista del constructivismo ruso, es un personaje de una gran profundidad, religiosa, entre comillas, que hizo unas obras maravillosas y que a mí me han hecho meditar mucho. Entonces yo empecé a hacer arquitecturas que eran como entre constructivistas, Malevich, el Mediterráneo, todo ese mundo que a mí me fascina y cada vez más, ya lo he dicho antes, es una cosa, vamos, y entonces pues ahí está. Y también pues en esas cosas, ahí está. Pues todos los cuadros tienen montones de cosas, son la idea de utilizar las perspectivas absolutamente absurdas que vienen para acá, para allá, y cosas de esas. La idea de un templo romano griego, pero que está con arcos, cosa que nunca ha existido, cosas de ese tipo. Bueno, eso es todo. Con la famosa técnica esta del grafito sobre estuco, pues he hecho muchos cuadros, y ese pues es uno de los cuadros así, de cosas arquitectónicas, que esto me podían a mí salir como churros, porque la capacidad que tengo de imaginar cosas de estas, y lo malo es que me encantan. O sea, yo me lo paso bomba. Y entonces, pues bueno, de vez en cuando me doy el placer de hacer una cosa de estas. Me encantan esos edificios. Por cierto, muy remotamente aquí en Cádiz está el origen de algunas cosas de aquí, las torres de Cádiz, pero sobre todo hay un edificio en Cádiz que está al lado de la Plaza de España. En la otra plaza que hay un edificio con 4 torres, no sé cómo se llama el edificio. Ay, por Dios, que mi ojito malo. Bueno, el caso es que ese edificio me parece de los edificios civiles más bellos que hay en España. He hecho verdaderas variaciones sobre ese edificio con 4 torres en esquina. Es precioso. Miradlo un día con ojos, así, miradlo, decir. Porque es que es maravilloso. O sea, yo qué sé, los que vivís en Cádiz, si vivís en Cádiz, vivís en la suerte de vivir en una ciudad que es rococó neoclásica, y es la cosa más bella que puede haber en el mundo. O sea, porque el rococó y el neoclásico son coetáneos. La gente, o sea, por ejemplo, la Santa Cueva tiene tanto de neoclásico como de rococó. Para mí es el momento estético, espiritualmente más interesante del mundo, que es la ilustración, el mundo de las luces. De pronto, paz,
las luces, empieza a desaparecer las supersticiones, los rollos, los dogmáticos, las religiones, las cosas que ocultaban las cosas. Y realmente Cádiz, para mí, la gran belleza de Cádiz, que yo no lo estoy haciendo para aquí por hacer elogios banales, es que, vamos, yo tenía un amigo que murió, que era Sigfrido Martín Begué, pintor y arquitecto, que nos queríamos muchos y teníamos una obra que había muchas relaciones, y bueno, cuando él vino la primera vez a Cádiz le dio un patatús, porque claro, los que estamos en esa onda de pronto entendemos esta ciudad tan especial. Bueno, vamos a seguir, que esto ya se acaba. Bueno, este es otro de los Morandis, ¿sabes? De las cosas sobre Morandi que yo he hecho, porque es que hay algo esencial, vuelvo a decir la palabra, esencial. Es algo que cuando exprimimos y llegamos a exprimir lo exprimido, pues queda una esencia, y esa esencia está ahí, en esas cosas, ¿sabes? Yo lo encuentro de una belleza que para mí roza lo sublime. O sea, es tan tonto, una cosa aquí, otra aquí, todo como unos colores muy así, pero, hijo mío, es que eso es tan bello, tan bello, tan bello. No sé si veis, lo veis o no lo veis, pero yo es que lo veo, yo es que lo veo. Bueno, este es también otro de estos cuadros de esta época final, en que, bueno, pues está otra vez observando otra orilla, otra cosa. En esta época simplifiqué muchísimo la pintura, está la pintura muy esencializada, y este cuadro es muy sencillito, muy tonto, pero las proporciones, si os fijáis en los pilares de los arcos y el hueco, todo forma un ritmo exactamente perfecto de crecimiento, bueno, una cosa muy compleja, pero bueno, y este ya es el final que acabamos, no es que sea el último cuadro, pero es un cuadro chiquitito que yo le tengo muchísimo cariño, que se llama Bautismo de Luz, y es un cuadro que para mí refleja mucho esto que os he dicho antes, esta de la esencialidad, bautizarte con la luz, o sea, que te limpie, que te entre la luminosidad, el sentido del todo. Yo no sé, es dificilísimo. Vamos, es una arquitectura muy simple, muy sencilla, y además que está remotamente inspirada en un sitio que suelo ir yo por los veranos, que es el balneario de Garratraca, ligeramente, no es que me haya inspirado en él, sino de pronto cuando ya le había pintado dije, anda, si parece el balneario de Garratraca, pero vamos, si os digo que imaginar la arquitectura, yo me puedo dedicar, me dais un papel y os puedo llenar en una tarde 20.000 proyectos, pero vamos, el problema, ya he dicho antes, que la vida es corta, da para muy poco. Y bueno, esto es lo que he traído aquí. Bueno, pues se acabó. Bueno, siempre se dice esto. ¿Alguna pregunta? Porque yo estoy dispuesto, ya veis que me rollo como una persiana. Cualquier cosa me sirve. Pero yo no sé si es muy tarde o no tengo ni idea qué hora es. La menor idea. No es tan tarde. Yo creía que era muy tarde. No, solamente deciros que ahora pues abrimos el mercado de arte, inauguración oficial, y nada, nos vamos para allá, tomamos un vinito, una cerveza y a contemplar la exposición que ha traído Guillermo y 59 artistas más. Espero que os guste, que disfrutéis y bueno, hasta prontito. Muchas gracias.